Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una edición más de nuestro programa Democracia en la Mesa que organiza el Instituto Nacional Electoral. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema de gran trascendencia nacional, la revocación de mandato. Mi nombre es Carolina Rivera y les damos la bienvenida a esta edición. El día de hoy con nosotros están presentes la doctora María Marván, politóloga y socióloga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también exconsejera del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes. También está con nosotros el doctor César Astudillo, quien es profesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas. Doctor, muchas gracias por estar presente el día de hoy. Muchas gracias. E investigador de jurídicas. E investigador de jurídicas Colegas también. somos. Así es. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa conociendo primero qué es la revocación de mandato. Esta figura que se introdujo en 2019 y que ha resultado un tanto novedosa para nuestro país, pero que al parecer estará haciéndose ejercida en el 2022. Vamos a ver esta cápsula. La revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía solicitar la conclusión anticipada del periodo para el cual fue electa una persona. Aprobado en lo general y en lo particular por 356 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mandato popular y revocación, de consulta popular y revocación de mandato. México incluyó la figura con una reforma constitucional en 2019 y este año será la primera vez que se detona el proceso que podría llevar a su celebración. Para ello será necesario contar con el respaldo ciudadano del 3% de la lista nominal de electoras y electores que residan en al menos 17 entidades del país. La recolección de las casi 3 millones de firmas que se requieren arrancó el pasado 1 de noviembre y deberá concluir el próximo 15 de diciembre, luego de que el Instituto Nacional Electoral recibió más de 800 solicitudes para promover la revocación de mandato. En caso de que se cumpla con el umbral de firma establecido en el artículo 35 de la Constitución, de un mínimo de 3% del listado nominal vigente, el Consejo General estará aprobando y emitiendo la convocatoria correspondiente en el mes de enero y procederá conforme dice la Constitución, la ley, pero atendiendo puntualmente el régimen transitorio que la propia Carta Magna establece sobre este tema, para este ejercicio, a la promoción de la participación ciudadana de este ejercicio de democracia directa que eventualmente podría llevarse a cabo el domingo 27 de marzo de 2022. Ese día, las y los ciudadanos con credencial para votar vigente podrán acudir a las urnas para contestar la pregunta formulada por el Congreso. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Todas las respuestas serán debidamente contabilizadas por ciudadanas y ciudadanos que serán doblemente insaculados para ser funcionarios de casilla. El mismo día de la jornada, el INE iniciará el cómputo de los resultados y realizará un conteo rápido que permita conocer las estimaciones preliminares de participación y el número de votos por el sí y por el no. Para que el proceso sea vinculante, será necesario que por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal participen y la revocación de mandato únicamente procederá en caso de una mayoría absoluta. No es un asunto menor someter a votación de la ciudadanía la interrupción de un mandato constitucional otorgado por la misma a través de procedimientos electorales sobre la base, como lo dice el artículo 35 constitucional, de la pérdida de confianza en quien ejerce un mandato ejecutivo. Es un asunto de tal seriedad que el INE ha decidido asumirlo con la mayor responsabilidad y compromiso con el Estado mexicano y con la propia ciudadanía.
Y bueno, este es la nueva democracia participativa que se incluyó en nuestra Constitución y la cual pues habrá de estrenarse pues ya desde este mismo año, considerando que tenemos 8 días recolectando firmas por parte de los promoventes con la intención justamente de alcanzar este umbral previsto en la Constitución. Más de 2.758.000 firmas o respaldos de la ciudadanía son los que se requieren para que la revocación de mandato finalmente pueda ser una realidad. Pero antes que eso, doctora, ¿usted qué opina? ¿Esta revocación de mandato realmente es deseable o habría mejores opciones? A ver, yo creo que lo primero que hay que preguntarnos es si queremos llegar a los 2 millones de firmas. Y lo digo porque hemos tenido muchos problemas en México y en el mundo para agregar figuras de democracia directa a la democracia representativa. Creo que en un país del tamaño de México, con la complejidad de México, la verdad es que la democracia representativa es la que debe imperar y algunos mecanismos de democracia directa, creo yo, podrían funcionar en cuestiones realmente muy pequeñas en los municipios o inclusive a nivel de colonias o jefes de manzana. ¿No debería suplirse una por la otra? No, nunca se puede suplir. No podemos pensar que en un país del siglo XXI se pueda suplir la democracia representativa por la democracia directa. Eso querría decir que todas las decisiones las vamos a tomar con una votación de sí o no respecto a todo lo que vamos a hacer. El presupuesto, si se pavimenta una calle, si expulsamos si cambiamos una ley, en fin. Verdaderamente sería imposible pasar a una democracia directa. Insisto, la democracia directa es un mecanismo corrector de la democracia participativa. En este caso, sobre todo a nivel de la Presidencia de la República, me parece que es una ilusión de democracia que nos va a generar muchos más problemas que los que nos va a solucionar. En primer lugar, la Presidencia de la República tiene un periodo determinado que son 6 años y que para fortuna nuestra, en nuestro país, desde 1934, cosa que es verdaderamente una excepción a nivel mundial, cada 6 años el presidente se ha ido a su casa, y hablo del presidente porque no hemos tenido presidenta, y se ha ido en paz, enojado, contento, no importa, se ha ido y quien le ha sustituido ha tomado la presidencia con todos sus derechos y todas sus consecuencias. Y eso es un valor de estabilidad que creo que deberíamos de tomar en cuenta. Eso es importante, este tema de la estabilidad, de que un gobierno dure los 6 años, doctor, pero hay quienes aseguran que tiene también ventajas el que la ciudadanía pueda tener como este poder de decidir si están haciendo bien o no las cosas sus gobernantes y con ello, pues terminar anticipadamente su cargo. ¿Usted ve alguna ventaja o coincide con la doctora Marván? Yo creo que la misma democracia representativa y el principio republicano, que quiere decir que los cargos son finitos, es decir, sabemos que vamos a votar a determinadas personas, a los diputados, las diputaciones por 3 años, las senadurías por 6 años, la presidencia de la República y las gubernaturas por 6 años de manera anticipada. No vamos ante la expectativa de que alguien pueda durar 10, 20 años. Sabemos con claridad que llegado ese periodo hay una nueva elección en donde el mecanismo está dispuesto para que haya una evaluación de los gobernantes, de los partidos que los impulsaron y en función de eso ver si siguen dando la confianza en los mismos. ¿Podría ser la reelección entonces ese mecanismo? Totalmente, ¿no? Bueno, la reelección aplica a ciertos cargos en Presidencia de la República y en gobernaturas, no, pero es un mecanismo que va en ese sentido. Lo cierto es que la revocación de mandato, si lo vemos como un derecho humano de participación, tiene muchos puntos positivos, es decir, ¿quién no está a favor de que haya un seguimiento y de que así como se le vota a alguien, así se le pueda retirar esa confianza? Eso es adecuado, pero cuando lo vinculamos con un tipo determinado de sistema político, ahí es donde las matizaciones adquieren puntos a favor y puntos en contra. Es verdad, no es lo mismo utilizar este mecanismo en un sistema parlamentario en donde hay mucha más flexibilidad, en donde cuando se pierde la confianza
y un presidente deja de tener los votos necesarios en el Congreso, automáticamente hay que disolver a los poderes y hay que convocar a nuevas elecciones, que en un mecanismo presidencial, en donde para que haya un mecanismo de revocación hay que hacer un análisis, y por eso al menos la ley y la reforma constitucional y la ley previeron eso. Dado que hay que evaluar algo, hay que evaluar el primer periodo, los 3 primeros años, ¿sí? Pero imagínense, o sea, acabamos de pasar la renovación de la Cámara de Diputados, que de alguna manera fue también un ejercicio para ver si se estaba de acuerdo con las decisiones que estaba tomando el presidente, o no estaba, o la mayoría de las personas habían cambiado su parecer. Me parece que eso también fue, al menos por los resultados electorales, una confirmación de que la mayoría está conforme con lo que ha hecho el presidente y con el partido que lo postuló. De tal suerte que hay otros mecanismos, pero yo coincido con lo que dice la doctora Marván en el sentido de que debemos ver este ejercicio revocatorio como un mecanismo, uno dentro de muchos otros que hay. Está la rendición de cuentas, está el cumplimiento de las promesas de campaña, está el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, muchos temas que llevan a ver si el presidente está cumpliendo, uno, con lo que le mandata el orden jurídico, y dos, con lo que se comprometió dentro de su campaña. Pero la revocación de mandato es un correctivo. No debemos de entender que es un sustitutivo, ni también debemos entender, y me parece que esto valdría la pena que lo analizáramos, la revocación es todo un movimiento dirigido desde su impulso a quitar a quien está, no a confirmar a quien está. Aquí también me parece que lo estamos entendiendo de una manera al revés, porque ahorita quienes están viniendo aquí a ostentarse como promotores son los que buscan reconfirmarlo, pero esa no es la esencia de la revocación, ¿no? La revocación es una garantía última de poder quitar a los que son muy malos antes de que cumplan todo su mandato, porque son muy malos. Sería un tanto engañoso entonces decir que la democracia participativa es como darle poder a la ciudadanía o darle ese reconocimiento de que ya ha madurado la ciudadanía y que tiene esa capacidad de hacer uso de la democracia pues directa en lugar de... Un sistema ya muy sólido democrático, habría que decir que sí, pero en nuestro país, con la profunda desigualdad que hay, con la ignorancia que hay, porque hay personas que no se han podido educar, me parece que son todavía fácilmente manipulables, y en ese sentido sí creo que este ejercicio puede ser profundamente manipulable a través de distintos mecanismos. No es lo mismo decir, bueno, somos una democracia ya muy consolidada, en donde la ciudadanía, como la Suiza, a cada rato está participando en este tipo de mecanismos, porque le gusta participar y porque sabe el peso de sus decisiones. Claro. Ojalá lleguemos en algún momento a eso, pero ahorita no estamos cerca. Es un tema interesante que discutir, sobre todo considerando que pues el Instituto Nacional Electoral ya inició este proceso desde finales de este año. Con ello ya se han recibido pues se recibieron más de 23.900 solicitudes para que se detonara este proceso, que en estos momentos se encuentra realizándose en las calles por parte pues de quienes buscan o confirmar al presidente en su defecto o revocar este mandato que tiene. Pero síganos acompañando, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Norteños, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, huirráricas, zapotecas, tarahumaras, milenias. Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE. Mi INE nos une. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir: yo soy el INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, yo soy el INE. Cuando voto y me identifico, yo soy el INE. Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras. Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
Bueno, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta transmisión de Democracia en la Mesa, donde el tema principal es la revocación de mandato. Un elemento que, si bien apenas será utilizado por primera ocasión en México, pues no es la única experiencia que se ha vivido a nivel internacional. Tal es el caso, doctora Marván, ¿no? Pues de algunos países de Latinoamérica que han incluido esta figura en sus legislaciones. Y pues, ¿cómo ve usted los resultados? ¿Han sido exitosos o no tan exitosos? A ver, a mí me gustaría platicar de dos experiencias. Una latinoamericana y la otra en Estados Unidos, no a nivel de presidencia, pero sí a nivel de gubernatura, en el caso de California. En Perú se aprobó la revocación de mandato a nivel municipal, no a nivel presidencial, es decir, la inestabilidad en la presidencia de Perú que hemos visto en los 2 años, no se la podemos achacar a la revocación de mandato, sino a otros mecanismos que tuvo la Cámara de Diputados para sacar a un presidente, con el resultado que tuvimos 5 presidentes en un periodo de 1 año o año y medio, es decir, una alta inestabilidad que de por sí no es benéfica. En el caso de los municipios, duran 3 años, igual que en México. Después del primer año se puede pedir la revocación de mandato, y la podía pedir, esto acaba de cambiar precisamente por la inestabilidad que generó, el partido de oposición que quedó en segundo lugar. No se necesita ser sabio para adivinar qué era lo que estaba sucediendo. El presidente municipal tenía 1 año para hacer algo. El segundo año tenía que empezar a defenderse para que no procediera la revocación de mandato, y en caso de que procediera, es decir, en caso de que sí se fuera a hacer la votación, pues hacer toda la propaganda posible para no perder. El segundo año era absolutamente perdido, y el tercer año ya le volvía a empezar la campaña electoral porque no entraba un presidente por 3 años más, sino que entraba a cumplir el último año de periodo, donde además entrábamos a la campaña para poder ganar las elecciones. Es decir, por todo el tiempo en el que estuvo vigente, pues realmente los presidentes municipales, especialmente de Lima y la zona conurbada, no pudieron gobernar más que 1 año, y ellos mismos se dieron cuenta que esto era un desastre. En California, en este año, acabamos de tener también, allá le llaman recall, que quiere decir revocación de mandato, pero la cuestión es muy distinta como la planteamos aquí. No es una pregunta de ¿quiere que se vaya o quiere que se quede? Es ¿quiere que siga gobernando por lo que queda del periodo? Palabras más, palabras menos. Juan Pérez, que fue el que ganó la elección, y entonces la oposición da las alternativas. Es decir, es una suerte de elección por lo que resta del periodo de la gubernatura. Porque entonces en ese momento, si pierde el gobernador, que en el caso de la elección, de la revocación que hubo en California, ganó el demócrata que estaba en el poder, pero si pierde, ese mismo día se sabe quién lo sustituye. No hay un proceso. No hay un proceso, no hay que ir al Congreso, desde luego no lo puede sustituir el partido mismo que está en el poder. Es decir, los demócratas no podían plantear más que como candidato al demócrata que estaba en el poder. Claro. Aquí creo que eso es una parte muy oscura de nuestra ley. Hasta el 4º año de gobierno vamos a tener el proceso de revocación de mandato, si se logran las firmas que se deben de lograr. Eso demuestra... Si votamos la mayoría de los mexicanos porque se vaya el presidente, al día siguiente tenemos un inmenso vacío de poder. ¿Sí? No está claro en la ley de revocación de mandato quién le sustituye y cuándo le sustituye. Es decir, eso quiere decir que el día de la elección el presidente tiene que empacar sus cosas y al día siguiente vamos a tener a otra persona en la conferencia de las mañanas, o eso quiere decir que a los 6 meses, o eso... Claro. En fin. Eso demuestra esa diferencia de solidez de las democracias, ¿no? Cómo se maneja en un país con una democracia a lo mejor en proceso y en un país donde los procesos ya están más que claros. Pues probablemente, y también demuestra que aquí los que quieren
la ratificación de mandato, están muy seguros de que la van a conseguir. Ahora, doctor, ese es un tema interesante que plantea la doctora, esta pues decisión más bien de apoyar, ¿no?, la permanencia del presidente, cuando usted nos decía la figura es revocación. ¿Qué tan compleja o qué tan sencilla resulta justo esta pregunta para que pues se conserve o se respete el espíritu de lo que es la revocación de mandato? Bueno, lo cierto es que ahora que se expidió la ley de revocación de mandato, hay una diferencia notable con la ley de consulta popular. Recordemos que la ley de consulta popular no trae preguntas predeterminadas porque además son distintos temas y entonces se habilita a la Suprema Corte para que legitime, valide la constitucionalidad de la pregunta. Bueno, impulsada por un grupo. Ese ejercicio ya se hizo y vimos que a la Corte también pues le cuesta hacer preguntas porque hizo una pregunta muy complicada, rebuscada, ¿no?, que nada más confundió mucho más. Aquí la ley toma otro camino en donde directamente formula la pregunta, es decir, desde la propia Constitución quedó claro que era preguntar si al presidente en turno, si la ciudadanía optaba por mantenerlo en cargo, por revocarle el cargo en primer lugar o por mantenerlo hasta el final de su mandato. Pero lo cierto es que ahora vemos que los partidos de oposición fueron a impugnar la ley, todavía estamos dentro del plazo procesal para impugnarla y ya la fueron a impugnar. ¿Por qué? Porque la ley incluso se mete a precisar cosas que deberían haber sido ya decisiones que tomara este organismo electoral. Se mete a establecer cómo va a venir establecida la papeleta, en la que no es una boleta ni tiene todos los elementos, pero sí varios de ellos, la papeleta, y me parece que ahí hay una omisión clave, porque el artículo 36 maneja que se van a establecer 2 recuadros, uno de los cuales va a señalar que si las personas están de acuerdo en que al presidente se le revoque el mandato por pérdida de confianza, que esta pérdida de confianza se trae de los sistemas más bien parlamentarios, es una categoría propia de ahí, y en el otro recuadro dice o que permanezca en la presidencia de la República, así, que permanezca en la presidencia, lo cual abrió la incertidumbre de la oposición de decir, aquí lo que se está haciendo es incorporar un mecanismo de convalidación, ya ni siquiera por lo que resta del sexenio, sino se dice que permanezca en la presidencia de la República. Me parece que ahí hay una omisión que la Corte va a tener que establecer que se agregue él hasta el final de su mandato para que quede claro que por ninguna circunstancia, porque hay criterios muy claros también de la Corte, se puede ir más allá del mandato que fue originalmente planteado. Incluso esto tiene que ver también con el hecho de que ahora se utiliza la propia revocación de mandato ex post, es decir, con posterioridad a que fuimos a votar en 2018 al presidente. Ese es otro debate. Claro. Esta parte no recuerdo bien si la oposición también la está impugnando, pero eso es algo sobre lo cual habría que discutir. A ver, si se mete una nueva categoría, ¿sí?, en la Constitución, opera para el siguiente mandato, no para el mandato en turno, que ya está, que ya lo votamos, ¿no? En 2018 fuimos con claridad. Y se votó por 6 años, ¿no? Se votó, ni siquiera, se votó por 5 años, 10 meses. Cosa que a la mayoría de la gente se le olvida. Sí, este presidente termina el último día de septiembre y el 1 de octubre del 24 hay otra persona en la presidencia. Entonces, bueno, ese mandato es inamovible, pero ahora con esto sí tiene un margen de flexibilidad, porque es verdad, digamos, es muy complejo lograr ese 3% inicial, ese 40% enseguida y esa mayoría absoluta de ese 40% para retirar al presidente, pero en dado caso que llegara esto a suceder, pues claro que el mandato quedaría hasta ahí, ¿no? Esta ambigüedad de alguna manera genera desconfianza en la ciudadanía, porque a lo mejor hay mucha gente, pues hemos visto más de 23,000 solicitudes, pues sí, hay un número de personas interesadas en participar o en que se detone el proceso, pero hay mucha gente que no confía, que no quiere participar. Lo vimos en la pasada consulta popular, ¿no? Tuvimos no la participación tan amplia que se deseaba. No sé, ¿usted cree, doctora, que contribuye a la desconfianza? A ver, yo creo que lo primero que contribuye a la desconfianza es la complejidad misma de la pregunta. Es decir, si la pregunta
en la misma pregunta, digamos, en la misma frase que encierran los dos signos de interrogación, por eso en español se usan dos signos de interrogación y no uno. Todo lo que está dentro de esos dos signos de interrogación nos dan las dos opciones, revocas o ratificas, para decirlo de manera muy, muy sencilla, ojalá fuera así de sencilla la pregunta. ¿Qué hago cuando contesto? Entonces, claro, se necesita que los recuadros de abajo me vuelvan a reiterar la pregunta. Si revoco, y no sé si va a decir si revoco y si ratifico, o si va a decir no revoco, si ratifico, es decir, estoy jugando, si dice no revoco y si ratifico, dice exactamente lo mismo, pero ahí se genera, frente a la desconfianza, frente a la dificultad de comprender lo que es la revocación de mandato, que es el primer ejercicio que vamos a tener. Si todavía le dificultamos a la gente lo que estamos haciendo y lo que estamos votando, y les vamos a pedir que realmente lean con toda atención y se den... por supuesto que estamos enredando el asunto. Claro. En una ley de revocación de mandato simplemente debió de haber dicho: ¿está usted de acuerdo en que fulano de tal, presidente de los Estados Unidos mexicanos, renuncie al cargo, deje el cargo de presidente porque lo ha hecho muy mal? Es claro que esa sería una pregunta de revocación. Claro. La oposición, el partido en el poder, que es quien impulsa este ejercicio, que evidentemente lo último que quiere es que salga Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, planteó la pregunta diciendo: ¿está usted de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo? Y en una decisión salomónica, y ya vimos que las decisiones salomónicas nos salen bastante mal, hicieron esta combinación en la que dentro de la misma pregunta están los dos opuestos sobre los que yo debo escoger. No solo es cuestión de incrementar la desconfianza, es cuestión de confundir a todos. No me refiero a quien no acabó la primaria, a quien no le interesa la política. Yo creo que hasta quienes nos dedicamos de tiempo completo a estudiarla, César en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto conmigo como colega, en fin, tanta gente, la verdad nos confunde la pregunta. No me quiero imaginar a toda la sociedad, y para eso vamos a gastar no sé cuántos miles de millones de pesos. Un presupuesto definitivamente asignado por el Instituto Nacional Electoral para desarrollar este proceso de democracia participativa, en el cual se ha manifestado abiertamente dispuesto y comprometido a realizarlo. Pero quédese con nosotros, seguimos todavía discutiendo sobre el tema de la revocación de mandato en un bloque más. Aquí seguimos. ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une.
Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta transmisión de su programa Democracia en la Mesa con el tema de revocación de mandato. Y acabamos, vamos a ir a ver justamente una cápsula de qué es lo que piensa la ciudadanía sobre este mecanismo que está siéndose procesado en estos momentos. Se están recolectando las firmas a través de una aplicación móvil y también en algunos municipios, con excepción de régimen, a través de formatos en papel. Vamos a ver qué es lo que opina la gente sobre este tema. Se trata de que a los 3 años van a hacer una encuesta para quitar al presidente, ¿no? Sí, claro, es una alternativa que tiene algunas personas del pueblo para quitar a X persona de cierto poder, de cierta jerarquía, de cierta posición. La revocación de mandato es que el presidente le quiten su cargo actualmente. La revocación de mandato es el proceso por el cual se puede convocar a la comunidad a exigir que el presidente cese su mandato. Es ese derecho que a partir de esta mandatura del presidente, los ciudadanos tenemos derecho a decidir si ya no queremos que siga con su mandato. A los 3 años el presidente, los ciudadanos pueden votar si sigue en el poder, siempre y cuando haga bien las cosas para el pueblo de México. Creo que es importante tenerla porque es un proceso por el cual se puede juzgar, ¿no?, como ciudadano las acciones que está tomando una persona que está dirigiendo una nación. Creo que es importante como ciudadanos hacer uso o ejercerlo si creemos que está atentando contra los principios de la ciudadanía. Desde mi punto de vista es un gasto innecesario, demasiado. De por sí gastan mucho cuando hacen las votaciones y eso. Y siento que, no entiendo bien, pero me parece que es anticonstitucional que quiten al presidente, no estoy muy segura de eso. Entonces siento que nada más es como, pues nada más es endulzarle el oído a la gente, pero no. Sí, porque ahí se va a ver si son corruptos los políticos o su gabinete, o todas las promesas que hizo en campaña, si las va a cumplir o no, y ahí se va a ver. Es un tema muy nuevo, así que no sabría contestar, pero en caso de que fuera un presidente que realmente está afectando al país, creo que sí sería importante hacerlo. Claro que sí, porque le abriría en los ojos a la demás gente que aún no sabe las consecuencias que va a traer este tipo de persona ahorita en el poder. Sí, porque al fin y al cabo nosotros somos quien lo elegimos, y si no está haciendo como el trabajo por el cual decidimos que fuera presidente, tenemos todo el derecho. Y bueno, justamente para lograr que esta revocación de mandato pueda ser una realidad el próximo 27 de marzo, es necesario que pues estos más de 20,000 promoventes que estuvieron detonando todo este proceso, acumulen más de 2 millones de firmas. El tema, doctores, ¿la gente realmente entiende lo que es la revocación de mandato? ¿Tiene claro o está consciente del impacto que podría tener un ejercicio de esta naturaleza, con independencia del resultado? Si se completa pues el 40% de participación o si no se logra. Bueno, yo creo que lo que acabamos de escuchar tiene mucho que ver con la alta polarización que nos encontramos en la sociedad. Hay opiniones muy divididas, pero a eso le sumamos el hecho de que no se tiene completa claridad de qué es este mecanismo. Me parece que la doctora Marván lo decía muy bien. Nosotros mismos que estamos de alguna manera estudiándolo, vemos que tiene problemas porque así como está planteado y todo el proceso desde su impulso legislativo hasta su concreción y previamente el impulso para reformar la Constitución, porque se llevó a la Constitución en diciembre de 2019, estamos cerca de 2 años de tener esta figura, lo cierto es que parecería que estamos ante una convalidación del mandato, no una revocación. Desde ahí estamos partiendo de una idea equivocada, porque claramente el impulso ha sido tendiente a confirmar al presidente López Obrador en su mandato. Me parece, si nosotros vemos las encuestas, hay quienes se dedican a
publicitar y a socializar encuestas diarias, como la de Roy Campos, que me parece que es muy puntual en el seguimiento diario. El porcentaje de evaluación positiva y de credibilidad que tiene el presidente sigue estando muy alto, de tal suerte que realmente no se necesitaría un ejercicio de esta magnitud si nos tomamos en serio las encuestas, que me parece que dan una radiografía. Pero aún así, todo este impulso, apoyado también por Morena, el partido del presidente, está tratando de que haya una confirmación formal de que el presidente lo ha hecho muy bien y que mayoritariamente se quiere que se quede. Lo cierto es que va a venir todo el momento en el que, además ordenado desde este instituto, en el que se abra la publicidad de la revocación de mandato. Y ahí claramente también vamos a ver que por una parte van a estar los que van a ir a convalidar, a decir, bueno, este es el momento en el que vamos a ratificar que el presidente lo ha hecho muy bien, por esto, por esto, por esto. Y del otro lado, que me parece que también hay cada vez un bloque opositor más puntual, de decir, no, que vamos a que realmente se le revoque por esto, por esto, por esto. Eso yo creo que va a venir a alimentar más la polarización que tenemos en este momento, que es una polarización creciente. Me parece que, bueno, yo creo que habría que buscar mecanismos más bien de distensión política, de colaboración, de diálogo, y no mecanismos de exacerbación de las posturas, pero lo cierto es que ya estamos en ese proceso encaminados, ¿no? Ahí vamos a ver algo muy característico de las campañas, que es esta polarización, estos mensajes frontales, ácidos, críticos. Bueno, vamos a ver qué decide, pero lo cierto es que muchos van a salir con la idea de ir a reconfirmar que en 2018 tomaron la mejor elección posible, y otros van a ir claramente a decir no, ni un minuto más, y que el presidente se vaya a su casa de Palenque y que venga otra persona. Bueno, pues eso va a alimentar la polarización. No creo que al final del día vayamos a tener un saldo positivo de este ejercicio. Aunque creo que existirá una tercera opción que hay que pensarla. Quien no esté de acuerdo con lo que ha hecho López Obrador, pero privilegia la estabilidad por encima de un cambio atropellado en un cuarto año. Creo que esa posibilidad también existe y nos habla de la complejidad en la que estamos. Uno de los problemas más graves de la democracia directa que preguntaba usted al principio del programa tiene que ver justo con lo que está diciendo César. Es decir, la democracia directa polariza y no soluciona problemas, no resuelve problemas. La pregunta, el ejemplo más claro que tenemos es el Brexit. Le preguntaron en 2016 a los británicos, no nada más a los ingleses, ¿quieren quedarse en la Unión Europea o se quieren salir? Nos queremos salir, ya estamos hasta el gorro de la Unión Europea. Ganó el salirse cuando el que promovió la consulta pensó que iba a ganar el quedarse, en un pésimo cálculo político, y resulta que no había preparado la salida, y hasta hoy no acaba de concretarse la salida. Y eso ha generado un encono no solo en la clase política inglesa, sino en la sociedad muy grande. Y sobre todo también creo que hay un elemento un poco de contrariedad, ¿no? La propia ley permite que de alguna manera los partidos promuevan la consulta, pero no les permite posicionarse, ¿no? Si están a favor o en contra. Creo que es totalmente claro quiénes están a favor y quiénes están en contra, pero dentro de esta polarización, ¿qué tan deseable es que haya, pues regresamos al tema, un poco más de claridad, ¿no? En ese aspecto, o pues no sé, de mayor apertura, porque pues ya tenemos quejas aquí en el instituto porque ya los están promoviendo, claro, ¿no? Lo que pasa es que no es una no es una promoción hecha desde la ciudadanía. Exacto. Desde el principio ha sido una promoción y una oposición, vamos a llamarle así, hecha desde los partidos políticos. Porque además las opciones de nuestros candidatos en este país, en términos generales, son a través de los partidos. Las candidaturas independientes son una excepción, que tienen también sus problemas. Entonces, ¿quién puede promover que siga el presidente? Pues el partido que lo llevó al poder. Y además la ley encontró, pero formas de darle la vuelta a la ley. No pueden comprar tiempo en radio y televisión, pero sí todo el que quieran en redes. Y ahora es una de las principales. Sí, claro. ¿A qué estamos jugando?
Doctor, en ese aspecto, ¿qué pasos se deberían de dar? Porque justo las redes sociales hoy son la principal vía de comunicación. En estos tiempos de pandemia donde nos hemos quedado en casa prácticamente ya 2 años, pues pareciera que esta es la vía o la forma de comunicación ideal, pues de los partidos, de los políticos e incluso de la misma sociedad. ¿Habría que dar un paso hacia mirar esas regulaciones, hacia ver otras opciones, a lo mejor de monitoreo? ¿Cuáles cree usted que sean los caminos a seguir? Yo creo que el sistema mexicano de partidos, no de todos, pero marcadamente de algunos, ha dado muestras de que los partidos son profundamente tramposos. Siguen abiertos los expedientes al Partido Verde, claramente, por este uso que es contrario a la legislación de los influencers, que son esas nuevas categorías de personajes públicos en las elecciones. Bueno, si esto es así y si vemos que mayoritariamente los partidos encuentran el saltarse las vallas normativas en este ámbito que está poco regulado y que así debería seguir en un entorno normal, pero el de nosotros no es un entorno normal porque los partidos tienen maestría, doctorado y postdoctorado en saltarse las reglas formales. Entonces, yo creo que sí tendríamos que tener ahí un régimen jurídico elemental para ponerle vallas a estos excesos. Pero ni siquiera es lo que me preocupa tanto. Lo que más me preocupa es que todos los días, ¿sí?, en la antesala de la consulta vamos a tener al presidente y a los gobernadores en las mañaneras, porque hoy las mañaneras ya están también con los gobernadores, ¿no? Ya encontraron ese mecanismo, todos promoviendo la ratificación del mandato. Entonces, ahí me parece que sobre todo las autoridades electorales van a tener que ser muy puntuales de señalar qué se puede y qué no se puede. Finalmente, el mayor interesado en el resultado electoral es el que no tendría posibilidades de participar. Eso se dijo. Bueno, pero es que se va a defender un proyecto. Bueno, pues eso se hubiera pensado desde la dinámica, porque repito, todo esto está orientado a decir, ya no queremos que continúe por el tiempo que le falta, que se vaya anticipadamente. Esto no se pensó como un mecanismo de que, lo está haciendo maravillosamente y en una de esas después se nos ocurre pensar de que se quede un rato más porque todavía le faltó concretar ciertos proyectos. No, la democracia, digamos, implica el respeto al mandato popular y el mandato popular de 2018, lo reitero, fue decir, el presidente va a estar 5 años, 10 meses y nada más, después que venga otra persona, como así ha sucedido justamente desde los años 30 en este país. Justo ese es el tema y aquí en Democracia en la Mesa seguiremos discutiendo respecto a la revocación de mandato. Vamos a hacer una pausa más y no se quede, por favor, no nos deje, siga con nosotros, regresamos. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. INE nos une. Yo moldeo mi futuro reciclando la basura, respetando a los demás y pidiendo respeto, dando ideas para llevarnos bien en la escuela, expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro? Escanea este código, haz un video y que todos lo vean. El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021, por primera vez de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.mx. Tienes todo noviembre para participar. Muchas gracias por seguir con nosotros y pues estamos ya en la recta final de nuestro programa Democracia en la Mesa. El tema principal, la revocación de mandato, este instrumento que pues está ya detonado desde noviembre y en el que nos encontramos justamente pues en estos momentos. El tema principal pues es qué es lo que viene. Finalmente esta revocación de mandato será la primera vez que se aplique en nuestro país, pero pues parece que la experiencia dicta que necesitaremos pues no sé, una reforma, un cambio o una eliminación de la figura. Doctora, ¿qué opina?
A ver, es muy difícil que ahorita se vaya a eliminar la figura que recién se acaba de inaugurar. Yo más bien me gustaría concluir diciendo que la estabilidad en la política mexicana es un valor que tenemos que tomar en cuenta, que desde 1934, con Lázaro Cárdenas, los presidentes han salido el día que termina su mandato, han entregado la estafeta a quien ganó la elección, con elecciones disputadas o no disputadas, confiables o no confiables, han entregado el poder, y eso en sí mismo es un valor. La revocación de mandato es una figura, como ya nos decía César, ajena al presidencialismo, innecesaria en el presidencialismo, pero que hoy la tenemos y que tendremos que seguir los pasos, especialmente el Instituto Nacional Electoral está obligado y está cumpliendo con su deber. No le preguntaron al Instituto Nacional Electoral si le gustaba o no. No dijo, oiga, no, fíjese que no quiero organizarla porque como que no me gusta. Mejor no. Está haciendo lo que tiene que hacer para que primero contar las firmas auténticas, quiero subrayar auténticas, de esos 2 millones, 3 millones de votos que de firmas que se necesitan para que haya revocación. Después tendrá que contar si llegamos al 40% y si ese 40% decide que se quede López Obrador o que se vaya. Creo que la verdad nos metimos innecesariamente en camisa de 11 varas, pero aquí estamos y hay varias estaciones en el camino. Juntar las firmas, después toda la propaganda que ya lo vimos, y después de la propaganda, el día de la votación, contar los votos y determinar 2 cosas fundamentales. La primera, qué porcentaje de los lista nominal fuimos a votar, tiene que ser 40% necesariamente. Y si es así, el 50% más 1, con un voto de diferencia, el presidente o se queda o se va. ¿Y para eso hay claridad, doctora, de qué es lo que va a pasar si se obtiene ese un voto más? Si se obtiene ese un voto más, ya ahorita nos decía César, si quieres decirlo tú, César, lo tienes muy claro. No, yo creo que también aquí hay que destacar el acompañamiento del tribunal, porque finalmente en esto también participa el Tribunal Electoral, que es el que hace, digamos, ese cómputo definitivo y la declaración final de qué va a proceder. Y eso detona, bueno, si hay una confirmación del mandato, no sucede nada. Al otro día seguramente va a haber una gran fiesta y se va a tener un tono festivo en la mañanera, pero si no, empieza el proceso también de sustitución del presidente de la República. En ese sentido, me parece que también hoy en día, en estos momentos, tal vez si me lo preguntaran hace meses, no lo diría como tal, pero hay que confiar también en que el Tribunal Electoral va a hacer lo que le corresponda en este trabajo cercano, como tienen que ser las 2 instituciones electorales de este país. Y el tema, todo este proceso, de alguna manera va a demostrar o va a reflejar la necesidad de una reforma legislativa. No sé, para afinar algunos detalles, mejorar la pregunta. También falta ver qué dice la Corte, ¿no?, respecto a esta parte que nos mencionaba, pero ¿avisora usted algún cambio o un ajuste que sea necesario? Yo creo que, digamos, en breve plazo no. Tendríamos que ver la nueva integración del Congreso, de las 2 cámaras en el 24. Si hay un cambio diametral, probablemente se hagan algunos ajustes, pero si no, realmente no lo veo en el camino. Solamente que tuviéramos una nueva mayoría en 24, yo podría decir, ¿saben qué? Pues tal vez ahí sí se vuelva a abrir la discusión para mejorarla, pero si no, realmente no lo veo en el camino. ¿Podríamos ir a una segunda revocación de mandato, doctora, con esta misma ley? ¿Cómo que a una segunda revocación de mandato? Sí, que durante el próximo sexenio del siguiente presidente ir nuevamente a este proceso. Me parece que no tengo una bola de cristal, o sea, no tenemos idea qué va a pasar. Me parece de verdad. Luego, quizá mi apuesta sería que sí, sin saber ni quién va a ganar, ni con qué porcentaje. Nos es muy difícil quitar las figuras que vamos incorporando, aunque estas hayan dado muy malos resultados.
creo que va a ser más difícil quitar la figura y ya veremos en el 24, en el 27, qué es lo que sucede. De verdad no tengo una bola de cristal. Sí, es incierto el futuro, pero lo que sí es cierto es que el Instituto Nacional Electoral está haciendo todo lo necesario para garantizar la participación de la ciudadanía en esta recabación de firmas, además de que estarán pues proporcionando toda la información necesaria relacionada con este proceso de revocación de mandato en su micrositio que ha situado en su página de internet www.ine.mx. Los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales, estamos en todas y cada una de las plataformas para que puedan conocer todos los contenidos y toda la información sobre este proceso que pues todavía no termina, está en una etapa primigenia y que estará definiendo justamente si se habrá o no de realizar este mecanismo a partir del 27 o el próximo 27 de marzo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A los dos les agradecemos su asistencia, esta oportunidad de poder discutir sobre un mecanismo de participación directa que pues es muy importante, que ha generado una amplia discusión y sobre todo para definir pues la prevalencia o la importancia de que los ciudadanos y las ciudadanas participemos activamente en todos estos procesos democráticos que organiza el INE. Esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y los invitamos a que nos acompañen a nuestras otras transmisiones. Estaremos abordando diversos temas en estos programas de Democracia en la Mesa. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales.